Bienvenidos un día más a su canal de noticias del corazón y dramas turcos. Espero que estén teniendo un día espectacular porque hoy les traigo un bombazo, un escándalo de proporciones épicas que involucra a dos de los nombres más sonados del mundo del espectáculo turco, la talentosa Demet Özdemir y el carismático Can Yaman. Sí, lo que están leyendo es correcto. Al parecer, el cuento de hadas entre estos dos, ese que todos creíamos que ya había quedado en el pasado, podría estar reviviendo, pero con una condición que podría poner en peligro la posibilidad de verlos algún día caminar hacia el altar. Prepárense porque este chisme está más jugoso que un melón en pleno verano turco. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, les recuerdo, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades turcas favoritas, desde romances hasta rupturas, pasando por proyectos nuevos y, por supuesto, los rumores más picantes. Así que ya lo saben, toquen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y convertirse en parte de esta gran familia de chismosos apasionados por Turquía. Ahora sí, dejen todo lo que están haciendo, agárrense fuerte y vamos a desenmarañar este embrollo que tiene a todo el mundo del espectáculo en vilo. Porque sí, amigos míos, después de años de silencio, de proyectos separados y de vidas aparentemente distintas, los rumores sobre una posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman han vuelto a encenderse con una fuerza inusitada. Pero esta vez, la historia no es tan sencilla como un simple reencuentro romántico. Al parecer, la talentosísima Demet, ha impuesto una condición, una cláusula que Can Yaman tendría que aceptar si realmente quiere tener una oportunidad de reconquistar su corazón. ¿Y cuál es esa condición?, se preguntan. Pues agárrense fuerte porque aquí viene el bombazo. Demet, al parecer, exige a Can Yaman un cambio radical en su estilo de vida, un cambio que lo aleje de los escándalos, de las polémicas y sobre todo, de esa imagen de chico malo que lo ha perseguido durante años. Sí, lo que escuchan es cierto. Demet quiere a un Can Yaman más maduro, más responsable y sobre todo, más comprometido con su relación. Quiere un hombre que esté dispuesto a dejar atrás su pasado y a construir un futuro juntos, un futuro basado en la confianza, el respeto y, por supuesto, el amor. ¿Pero por qué Demet ha impuesto esta condición? Bueno, para entenderlo, tenemos que remontarnos un poco al pasado, a los tiempos en que ambos protagonizaban la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos lugares. Durante la grabación de la serie, la química entre Demet y Can era innegable, tanto que la ficción traspasó la pantalla y se convirtió en una hermosa historia de amor en la vida real. Los fans estaban enloquecidos, los medios de comunicación no dejaban de hablar de ellos y todo parecía indicar que estaban destinados a estar juntos para siempre. Sin embargo, detrás de las cámaras y las sonrisas en las alfombras rojas, la realidad era un poco más complicada. Fuentes cercanas a la pareja en aquel entonces revelaban que Can, aunque encantador y apasionado, tenía una dificultad para manejar la presión de la fama y, sobre todo, la atención femenina que lo rodeaba constantemente. Esto, obviamente, generaba inseguridades en Demet, quien, a pesar de su propia fama y talento, luchaba por mantener la confianza en su relación. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A medida que la fama de Can Yaman crecía, también lo hacían los rumores sobre su comportamiento fuera de las cámaras. Se le atribuían romances con otras mujeres, se hablaba de fiestas desenfrenadas y, en general, de una actitud que no encajaba con la imagen de príncipe azul que muchos tenían de él. Todo esto obviamente afectó profundamente a Demet, quien se sintió decepcionada y traicionada por el hombre que amaba. La relación se deterioró rápidamente y finalmente terminó en una dolorosa ruptura que dejó a muchos fans con el corazón roto. La separación fue un torbellino mediático. Ambos actores se vieron envueltos en una espiral de rumores y declaraciones indirectas que alimentaban aún más la curiosidad de los fans y la sed de noticias de la prensa. Demet, con una elegancia y discreción admirable, prefirió mantener silencio sobre los detalles de la ruptura, concentrándose en su trabajo y en su crecimiento personal. Can, por su parte, se mostró más abierto, aunque en ocasiones sus declaraciones parecían más un intento de justificar su comportamiento que una verdadera muestra de arrepentimiento. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Demet ha consolidado su carrera como actriz, protagonizando exitosas series y películas que la han convertido en una de las estrellas más queridas de Turquía. Su talento, su carisma y su profesionalismo la han posicionado como una de las actrices más cotizadas del momento, y su vida personal, aunque siempre bajo el escrutinio público, ha estado marcada por la discreción y la elegancia.
Khan, por su parte, ha intentado abrirse camino en el mercado internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Ha trabajado duro para demostrar su talento actoral y para consolidar su imagen como un actor versátil y carismático. Sin embargo, su imagen de chico malo ha seguido persiguiéndolo, dificultando su consolidación como un actor respetado y admirado. Las polémicas, los rumores y los escándalos han sido una constante en su carrera, eclipsando en ocasiones su talento y su esfuerzo. Y es precisamente esta imagen la que Demet quiere que Khan cambie si realmente quiere tener una oportunidad de volver a estar con ella. Demet, al parecer, ha madurado mucho en estos años y tiene muy claro lo que quiere en una relación. Ya no está dispuesta a tolerar infidelidades, mentiras o comportamientos irresponsables. Quiere un hombre que la valore, la respete y que esté dispuesto a comprometerse al 100% con la relación. Un hombre que sea su compañero, su confidente y su apoyo incondicional. Esta exigencia de Demet no es simplemente un capricho, es una muestra de su madurez y de su amor propio. Ella ha aprendido de sus errores del pasado y está decidida a no repetir la misma historia. Sabe que merece un hombre que esté a su altura, un hombre que la ame y la respete tanto como ella se ama y se respeta a sí misma. Pero, ¿estará Khan Yaman dispuesto a aceptar esta condición? Esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo. Por un lado, está claro que Khan sigue sintiendo algo por Demet. En varias ocasiones ha expresado públicamente su admiración por ella y ha reconocido que se arrepiente de haberla perdido. Incluso se ha rumoreado que ha intentado acercarse a ella en varias ocasiones, aunque sin mucho éxito. En entrevistas recientes, Khan ha hablado sobre la importancia del crecimiento personal y de la responsabilidad en las relaciones. Ha reconocido que ha cometido errores en el pasado y que está trabajando para convertirse en una mejor persona. Estas declaraciones, aunque no mencionan directamente a Demet, han sido interpretadas por muchos como una señal de que está dispuesto a cambiar por ella. Por otro lado, Khan Yaman siempre ha sido un espíritu libre, un hombre que no se deja atar fácilmente y que vive la vida a su manera. No está claro si estará dispuesto a renunciar a su estilo de vida actual y a someterse a las exigencias de Demet. Algunos creen que sí, que el amor que siente por ella es lo suficientemente fuerte como para motivarlo a cambiar. Otros, en cambio, piensan que Khan es demasiado orgulloso y que no estará dispuesto a ceder. Fuentes cercanas a Khan revelan que él está consciente de la imagen que proyecta y que está trabajando para cambiarla. Ha contratado a un equipo de relaciones públicas que lo está asesorando sobre cómo mejorar su imagen pública y cómo evitar las polémicas. También ha comenzado a participar en proyectos sociales y humanitarios, con el objetivo de mostrar un lado más sensible y comprometido. Lo cierto es que por ahora, todos son rumores y especulaciones. Ni Demet ni Khan han confirmado ni desmentido la noticia. Sin embargo, la simple posibilidad de una reconciliación ha generado una gran expectación entre los fans, quienes sueñan con verlos juntos de nuevo. Las redes sociales están que arden con comentarios, memes y mensajes de apoyo a la pareja. Incluso algunos fans han iniciado campañas para convencer a Khan de que acepte la condición de Demet y que luche por su amor. Personalmente creo que esta situación es una prueba de fuego para Khan Yaman. Si realmente ama a Demet, debería estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconquistarla. Debería demostrarle que ha madurado, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a comprometerse con ella de verdad. Si lo hace, creo que tendría una gran oportunidad de recuperar su corazón. Pero si Khan decide seguir aferrado a su estilo de vida actual, entonces creo que la reconciliación será imposible. Demet ya ha demostrado que no está dispuesta a conformarse con menos de lo que se merece. Y en este caso creo que tiene toda la razón. Se merece un hombre que la ame, la respete y que la valore por lo que es. Así que, amigos míos, la pelota está en la cancha de Khan Yaman. Ahora le toca a él demostrar si realmente está dispuesto a luchar por el amor de Demet Özdemir. Nosotros, por nuestra parte, estaremos aquí para seguir de cerca esta historia y para mantenerlos informados de todas las novedades. Y hablando de novedades, les tengo otra pequeña información que podría estar relacionada con todo este drama. Se rumorea que Demet y Khan podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto, una serie o película que los volvería a unir en la pantalla. Si esto fuera cierto, sería una gran oportunidad para que ambos se reconciliaran y para que demostraran que la química entre ellos sigue intacta. Sin embargo, también podría ser una situación muy incómoda si las cosas no están claras entre ellos.
Algunos productores y directores turcos han expresado su interés en volver a juntar a Demet y Can en un nuevo proyecto, conscientes del enorme éxito que tuvieron juntos en el pasado. Sin embargo, hasta el momento, no se ha concretado nada. La principal dificultad, al parecer, radica en las exigencias de ambos actores y en la necesidad de encontrar una historia que sea lo suficientemente buena como para justificar su reencuentro. En fin, amigos míos, el futuro de Demet Özdemir y Can Yaman es incierto. Solo el tiempo dirá si lograrán superar sus diferencias y volver a estar juntos. Pero, mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de este drama y comentando cada detalle de esta apasionante historia. Recapitulemos brevemente: el amor entre Demet Özdemir y Can Yaman podría resurgir, pero Demet impone una condición clave, un cambio radical en el estilo de vida de Can. Su pasado de polémicas y su imagen de chico malo son un obstáculo. Can debe demostrar madurez y compromiso si quiere una oportunidad. Los fans esperan ansiosamente una reconciliación y un posible proyecto juntos. El mundo del espectáculo turco contiene el aliento, preguntándose si este cuento de hadas tendrá un final feliz o se desvanecerá en la bruma de los rumores. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre todo este drama. ¿Creen que Demet y Can deberían reconciliarse? ¿Creen que Can estará dispuesto a aceptar la condición de Demet? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades turcas favoritas. Así que ya lo saben, los espero en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más noticias del corazón turco. Hasta la próxima.